Coray, por la invitación. Déjenme empezar a compartir aquí de una vez. Listo. Ahí ya se está viendo la presentación, ¿verdad? Ya la vemos. Listo. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este tema del almacenamiento ahorita está agarrando otra vez inercia, de ahí ya por el principios del 2025 tuvimos, desde finales del 2024, tuvimos también una inercia ahí referente a unas DAX que se iban a publicar en materia de sistemas de almacenamiento y luego se frenaron, no salían y luego las vimos publicadas antes de un R Plus, precisamente el año pasado en Guadalajara. Y bueno, pues hoy ya tenemos una nueva ley, han pasado varias cosas, entonces vamos a platicar sobre este tema, ¿no? El tema de hoy, pues el almacenamiento de energía eléctrica en México, oportunidades de modelos de negocios bajo la ley del sector eléctrico, que es la nueva ley que tenemos, su reglamento y las disposiciones que se acaban de emitir, ¿no? Entonces tenemos 5 modalidades y vamos a empezar con esto. Primero empezamos hablando de por qué estamos hablando de esto ahora, ¿no? Bueno, por primera vez ya ahora sí en el tema del almacenamiento dejó de ser una zona gris que estaba ahí en la ley de la industria eléctrica. Había muchos temas de si estaba permitido o no estaba permitido, lo podemos hacer, no lo podemos hacer. No venía nada en esa ley precisamente especificando sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. Sin embargo, en las bases del mercado, ahí en el registro de activos, que las bases del mercado es un documento fundamental para lo que es la emisión de las diferentes disposiciones, pues ahí sí señalaba sistemas de almacenamiento, cómo se incorporaban y sobre qué tratamiento se les iba a dar, ¿no? Se consideraban como centrales eléctricas, no porque generaran energía eléctrica, sino porque podían aportar energía eléctrica al sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, bajo este antecedente, tuvimos una reforma energética en finales del año 24, en octubre, para ser más exactos, y luego de ahí sale la publicación de una nueva ley que conocemos hoy como la ley del sector eléctrico, que viene a sustituir a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Esta ley ya tiene claro el tema de lo que pueden aportar los sistemas de almacenamiento y dado a esto, pues lo incorpora como una actividad del sector, ¿no? Así como tenemos la actividad que nos permite generar energía eléctrica, tenemos la actividad de poder comercializar energía eléctrica, la actividad de transmitir, distribuir energía, etcétera. Existe hoy a ese nivel la actividad del almacenamiento de energía eléctrica y esto nos da certeza en las inversiones y es también algo que le da la fortaleza para poder regularla de manera adecuada. En octubre del año 2025, pues se presentó el reglamento de la ley del sector eléctrico. Sí, y aquí hace enfoque referente en materia de lo que es almacenamiento en el artículo 192 al 195. Y por último, antes de que empezáramos el RR Plus de este año, nos recibieron con la publicación de las disposiciones administrativas de carácter general para integrar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica al sistema eléctrico nacional, ¿no? Y entonces de ahí sale esta plática, de ahí sale lo que vamos a ver el día de hoy y las diferentes alternativas que se van a estar presentando. Primero que nada, ¿qué es un SAE y cuáles van a ser sus 5 modalidades que ya están definidas, ¿no? Como un sistema de almacenamiento de energía eléctrica tenemos que es el conjunto de paneles, equipos de control y supervisión, comunicaciones, protecciones, equipos de conversión de energía, equipos auxiliares, entre otros, que permiten extraer energía eléctrica de una red eléctrica o de una fuente de energía y almacenarla para su posterior uso o inyección. Y aquí es importante tener claro a qué se refiere un SAE. El SAE no son baterías nada más, es un sistema completo que incluye desde un administrador de la carga y descarga de las baterías, desde un MS que controla o puede controlar, por ejemplo, si queremos restringir que no se inyecte energía a la red, etcétera, ¿no? Entonces, es una serie de componentes, cargas auxiliares como toda la energía que requieren para operar estos AES, y esto es un tema bien importante que lo voy a tocar un poquito más adelante, referente a lo que se requiere para que opere un SAE, ¿no? Estos SAES consumen energía eléctrica y hay que tenerla siempre presente porque eso nos disminuye la capacidad de energía que podemos tener disponible, ¿no? También tenemos un punto aquí importante y que lo resalto es que nos habla que puede extraer energía eléctrica de la red eléctrica o de una fuente de energía.
¿sí? No quiere decir que está condicionado a obtenerlo de una central eléctrica. Y esto es importante que tengan claro cuál es la diferencia entre una fuente de energía y una central eléctrica en términos de la ley. En términos de la ley, una central eléctrica son instalaciones de equipos que en un sitio determinado generan energía eléctrica y productos asociados. Pero si yo en un sistema de almacenamiento de energía estoy haciendo un acoplamiento por el lado de corriente directa, ¿sí? Entonces no fungiría como una central eléctrica, sino como una fuente de energía, ¿no? Y esto está permitido, ¿no? Pero es importante que lo tengan ahí claro esta diferencia, ¿no? Tenemos que un sistema de almacenamiento de energía eléctrica se puede integrar al sistema eléctrico nacional bajo las siguientes modalidades, ¿no? Se definieron 5 modalidades. Tenemos SAE no asociados, ¿sí? Este va a trabajar directamente con energía que entrega al mercado eléctrico mayorista para transaccionarse y tiene que ser representado por una figura nueva que debe de concretarse cómo va a operar esta figura que se va a llamar almacenadora. Así como tenemos las figuras de generadora que representa generadores de energía eléctrica, tenemos la de suministradoras que son las que entregan la energía a los usuarios para su consumo, pues también vamos a tener una figura que se llama almacenadora y que ella va a representar a sistemas de almacenamiento de energía para poder transaccionar en el mercado eléctrico. Tenemos también los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica asociados a centrales eléctricas, ¿no? Estos primordialmente asociados a centrales eléctricas que provienen de fuentes de energías renovables, ¿no? No quiere decir que una central eléctrica de otra tecnología de generación no pueda incorporarlo. Sin embargo, el enfoque es para poder optimizar la generación de energía eléctrica de centrales eléctricas con fuentes renovables, ¿no? Tenemos también los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica asociados a centros de carga, ¿sí? Que estos son los que están detrás de un medidor. Los SAES autoconsumo, que van a estar asociados a la figura de generación del autoconsumo, centrales eléctricas que están destinadas para poder atender las necesidades propias de los usuarios, ¿no? Y por último, los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica incorporados a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución. Entonces, aquí primero que nada quiero que tengan bien claro que no aparecen los SAES para generación exenta o generadora exenta, ¿no? Si recuerdan las disposiciones anteriores que se publicaron en el 2025, sí, en el 2025, pues ahí incluían a estas de generación exenta. ¿Por qué no aparecen? Bueno, una decisión que tomó la Comisión Nacional de Energía era incluir todo lo relacionado a generación exenta en un mismo documento que serían las disposiciones administrativas de carácter general para la generación exenta, ¿no? Y ahí incluirán ese apartado de cómo integrar los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica relacionados con centrales que no requieren permiso para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, no quiere decir que no vaya a estar permitido, no está en este documento no habla en la parte del acuerdo de ellos, sí lo señala en la parte de sus considerandos, de lo que tomaron en cuenta para llevar a cabo este documento, y les digo que no lo dejaron establecido aquí, que iba a quedar señalado de cómo iba a operar con el documento que se emita a través de las DACs de generación exenta, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, quiero que les quede claro, aquí no está, no vamos a hablar nada de eso, porque no está plasmado en este documento, pero sí decirles que debe salir en el documento que se publique para generación exenta. Empezamos con quienes necesitan permiso, ¿no? Como les comentaba, el almacenamiento de energía eléctrica es una actividad del sector y como actividades del sector hay algunas que requieren permisos, ¿no? Y aquí no es la excepción. Tenemos quienes iban a necesitar un permiso por parte de la Comisión Nacional de Energía, pues únicamente los SAES no asociados que tengan una capacidad mayor a 0.7 megawatts y que su función es comercializar sus productos, ¿sí? Esta energía que compran y la guardan y luego la entregan en diferentes horas y otros productos adicionales que pueden estar entregando en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Ellos van a requerir sí o sí permiso de generación, de almacenamiento, perdón. Y por otro lado, tenemos quienes no van a requerir un permiso de almacenamiento. Bueno, todos los SAES que estén asociados a centrales eléctricas o que estén asociados a un centro de carga o asociados al autoconsumo o cuando forman parte de la red nacional de transmisión o de las redes generales de distribución. Entonces,
esta parte hay que tenerla clara. Si está asociado a algún elemento de la red, no va a requerir permiso. Si lo vamos a utilizar para hacer transacciones directas como almacenamiento representados por una almacenadora en el mercado eléctrico mayorista, sí requeriríamos un permiso para poder llevar esta actividad. Ahora bien, vamos a ver el primer modelo, que es el SAE no asociado. Este SAE no asociado requiere de un permiso emitido o otorgado por la Comisión Nacional de Energía. Participa directamente en el mercado eléctrico mayorista como almacenadora y actualmente, como esa figura todavía no se define cómo va a salir, qué requerimientos va a tener y como no se han entregado esos permisos de almacenadora, pues bueno, puede ser representada por generadoras suministradoras. Estos SAEs lo que van a hacer es cargar energía de la red y entregarla a un diferente horario, ¿no? Entonces, funcionan como centros de carga y como centrales eléctricas, poniéndolas en el contexto que llevan, ¿no? Consumen energía para cargar su sistema sus baterías y descargan esa energía para entregarla a la red como una fuente de generación, ¿no? También pueden entregar potencia al sistema, esto para poder participar en lo que conocemos como el mercado de balance de potencia. Tienen el requerimiento, la obligatoriedad de que ellos puedan entregar por lo menos 3 horas continuas la potencia firme que puedan estar aportándole al sistema, ¿no? Entonces, tienen ellos que tener esta parte de 3 horas de continuidad. Entonces, si ustedes diseñan un sistema de almacenamiento, sería potencia, vamos a decir 1 megawatt de potencia, la capacidad de descarga que tiene y 3 megawatts hora la capacidad de almacenamiento que tiene de energía. Servicios conexos, también pueden ofrecer servicios conexos. ¿Qué son los servicios conexos? Bueno, regular tensión, frecuencia, fungir como respaldo, poder operar como un arranque negro, poder aportar reactivos o consumir reactivos para lo que viene siendo la regulación de tensión, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que pueden hacer. Y también estos SAEs no asociados pueden fungir como cobertura de respaldo. Tanto la ley del sector eléctrico como las DACs de autoconsumo señalan que cuando no se tenga un sistema de almacenamiento dentro de las instalaciones, ya sea de una central eléctrica o en el autoconsumo, pueden ellos contratar un respaldo a terceros, ¿no? Estos sistemas no asociados podrían ofrecer ese servicio, ¿no? También. Entonces, es importante saber cuáles son, cómo pueden participar estos en materia de mercado para poder obtener los ingresos que se requieren, ¿no? Ahora bien, tenemos el SAE asociado a centrales eléctricas, preferentemente va asociado a energías renovables. No van a requerir un permiso de almacenamiento porque es parte integral de la central eléctrica. Sin embargo, si nosotros lo estamos integrando a una central eléctrica renovable ya existente, pues se considera una modificación a las instalaciones y tendría que modificarse el permiso de generación de la central eléctrica, ¿no? Si viene desde nueva, pues ahí se añade en el proyecto que tiene un sistema de almacenamiento de energía y bueno, pues se incluye en su permiso, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este sistema de almacenamiento? Bueno, primero, y es parte prioritaria, ¿por qué va asociado a centrales eléctricas de fuentes renovables? Porque se requiere una capacidad de respaldo que se conoce como comprometida, y esto va a ser cuando el SENACE así lo determine a través de un análisis de variabilidad. El SAE tiene que cubrir primero la variabilidad de la central eléctrica. Y esto es importante porque hay muchas dudas referente a qué es la variabilidad. La variabilidad es cuando una central eléctrica disminuye su potencia por afectaciones de lo que viene siendo su fuente primaria, ¿no? Vamos a decir, si nosotros tenemos una central eléctrica fotovoltaica y su fuente primaria, que son los rayos del sol, se ven interferidos por alguna nube, etcétera, y disminuye esa potencia, eso sería una variabilidad, ¿no? Que empieza a disminuir su potencia y cuando pasan las nubes vuelve a subir, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pretenden con estos sistemas de almacenamiento de energía es precisamente eso, ¿no? Que se pueda mantener la potencia firme que puede entregar la central eléctrica en esa hora sin verse afectada por algún tema climatológico, ¿no? Lo mismo sucede con sistemas o centrales eléctricas eólicas, etcétera, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de una hidroeléctrica, donde controlas el flujo de agua.
y ahí tienes, digamos, tu almacenamiento de energía no eléctrica, lo que viene siendo el agua, pero es una forma de controlarlo e irlo entregando de manera controlada para controlar la entrega de energía. Dos, como capacidad adicional, esto es únicamente después de que el SENACE determine cuál es la capacidad que se requiere o la potencia que se requiere para una central eléctrica de fuentes renovables derivado del análisis de variabilidad, entonces, si tenemos un adicional, eso lo podemos utilizar para comercializar energía en materia de arbitraje, ¿no? Es decir, que la central eléctrica pueda producir energía eléctrica, cargar esas baterías y entregarla al sistema en unos horarios donde tenga un mayor precio esa energía, ¿no? Pero esa es una aportación secundaria, ¿no? La prioritaria tiene que ser en función a mantener la variabilidad, a reducir la variabilidad de la central eléctrica. Y tercero, el dimensionamiento va a ser clave aquí para una decisión de modelo de negocios, donde se determinará qué tan factible es tener una capacidad adicional de almacenamiento de energía para entregar energía en horarios donde pueda tener un mejor precio, ¿no? Hoy en día los PMLs a nivel nacional en horarios punta tienen precios muy, muy favorables para hacer esto y entonces va a haber una oportunidad de negocios interesante. En materia del análisis de variabilidad, los transitorios de estas disposiciones señalan que el SENACE tiene 90 días para publicar la metodología de cómo se va a llevar un análisis de variabilidad. Y estos análisis de variabilidad pueden determinar que incluso una central eléctrica renovable no requiera un sistema de almacenamiento asociado, ¿no? Esto es importante que lo tengan claro porque no quiere decir que es obligatorio que siempre esté, ¿no? Hoy en las convocatorias y todo lo que ha estado saliendo, se está definiendo una regla del 30% de la capacidad de la central eléctrica en potencia de descarga y ¿cómo se llama? 3 horas por lo menos de almacenamiento de energía. Ahora bien, vamos a otro modelo que es el SAE asociado a centros de carga. Como lo mencionamos, no requiere un permiso de generación, de almacenamiento, perdón, y su operación va en función a la decisión del usuario. Él define cómo lo va a hacer, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, que lo puede utilizar para un peak shaving, gestión de la demanda. Voy a poner un escenario donde el cliente dice, yo no quiero pasar o demandar más energía de la red, pues él durante las 24 horas pudiera estar haciendo ese bloqueo y entregando la energía eléctrica para no consumir más energía eléctrica de la que pudiera llegar a tener contratada, ¿no? Este es uno de los escenarios en los que pudiera fungir. También puede fungir como un arbitraje tarifario. ¿Qué quiere decir un arbitraje tarifario? Que la batería se va a cargar en horarios donde el costo de la energía tiene un precio menor y se va a utilizar en horarios donde el costo de la energía puede ser más alto, ¿no? Esto, como lo conocemos en tarifas horarias, tenemos un beneficio tanto en el costo de la energía eléctrica que se consumiría en un horario de punta y aparte un beneficio adicional por la disminución de los costos por capacidad que se pueden llegar a tener. Sin embargo, no tendrías un beneficio en los costos de lo que te cobran por distribución, ¿no? Ya que la demanda se mantiene, ¿no? Entonces ahí no la vamos a disminuir. Por último, aquí hay una limitante interesante. Estos sistemas de almacenamiento de energía no pueden entregar energía a la red, ¿sí? Aquí tienes que tener dispositivos o elementos que eh, no permitan que se esté entregando energía a la red, ¿no? Esto tiene que ser claro, toda esta energía se tiene que quedar en el centro de carga donde está instalada, ¿no? Ahora bien, el SAE para el autoconsumo, este es asociado bajo la figura de generación de autoconsumo que permite generar energía eléctrica para atender las necesidades propias de los usuarios, ¿sí? Y aquí un tema importante es que el SAE, la demanda tiene que ser menor que el de la central eléctrica o del centro de carga, ¿no? Entonces tenemos aquí el respaldo propio obligatorio, nos lo señala el artículo 32 en la fracción tercera de la ley del sector eléctrico, donde señala que los sistemas de almacenamiento de energía interconectados a la red, ¿sí? Que van a entregar energía o que van a inyectar energía al sistema eléctrico nacional, requieren tener de un sistema de almacenamiento de energía propio o contratarlo con un tercero, como lo habíamos visto en diapositivas anteriores.
También tenemos que es una optimización del consumo, almacenar excedentes para consumirlo cuando la central eléctrica no genera, maximizando el aprovechamiento del sitio, es fungir como una especie de arbitraje de energía, ¿sí? En la primera parte lo estamos utilizando para mitigar esta variabilidad, luego lo podemos utilizar este sistema de almacenamiento para poder hacer arbitraje de energía, para evitar el consumo de energía que no esté contratada en la red, etcétera, ¿no? Y también se definió que es una entrada simplificada el autoconsumo a través desde la ley, considera que si es un autoconsumo interconectado con una capacidad menor a 20 megawatts, va a llevarse a cabo a través de un trámite simplificado y con la publicación en días pasados de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de ventanilla única para el autoconsumo, donde ya se definió un lugar específico donde ingresar toda esta tramitología, también ya se agregó un término el cual acelera los tiempos, ¿no? Todo el autoconsumo va a llevar tiempos preferenciales con respecto a cualquier otro tipo de central eléctrica, ¿no? Los estudios con el SENACE se deben de atender en menor tiempo. El tema de la autorización de una manifestación de impacto social del sector energético también se reduce el tiempo de atención y también para la emisión de los permisos por parte de la Comisión Nacional de Energía. El quinto modelo son sistemas de almacenamiento de energía eléctrica asociados a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución. Estos SAES están integrados directamente a la infraestructura de transmisión y distribución, es decir, forman parte de la red, no se van a considerar como elementos adicionales y en estos casos la diferencia entre un SAE en Red Nacional de Transmisión y un SAE de la Red General de Distribución es que ellos no participan en el mercado eléctrico mayorista colocando ofertas, ¿no? Esto es como parte de la infraestructura, no van a requerir un permiso y entonces están directamente ligados. Estos SAE pueden ser requeridos como parte de obras de refuerzo que pueda requerir en un estudio de interconexión o conexión de un centro de carga, ¿no? O una central eléctrica. Como todos sabemos, la ley es muy clara en ese sentido, donde dice que para poder instalar o interconectar una central eléctrica o conectar un centro de carga se requiere una factibilidad técnica. Y entonces, bajo esta factibilidad técnica establece que de lo que se puede solicitar es también sistemas de almacenamiento. Y estos sistemas de almacenamiento serían precisamente estos, ¿no? Entonces, es una alternativa donde los tiene la CFE como parte de ellos, ¿sí? eh, no requieren requieren autorización de la Secretaría, más no de un permiso. Esto se hace a través de lo que viene siendo la planeación vinculante, a través de el nuevo documento que es el PLADESE, que es el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, que sustituye al PRODECEM, y es la forma en que se estaría incorporando, ¿no? Esto es relevante porque este modelo va a permitir darle una flexibilidad operativa y poder aprovechar de manera más óptima los recursos que se tienen tanto en la red nacional de transmisión como en las redes generales de distribución, donde nosotros con este tipo, bueno, no nosotros, el transportista o el distribuidor pudieran gestionar de mejor manera el uso de la infraestructura, cargando estos sistemas de almacenamiento en horarios donde hay menos congestión y descargándolos en horarios donde podría incrementarse la congestión, ¿no? Esto reduce significativamente los requerimientos de infraestructura para transportar energía. Ahora bien, ¿cómo se pueden financiar estos sistemas? Bueno, tenemos lo que se conoce como los Renewable Staking, que son parte de sumar diferentes fuentes de ingresos para poder financiar estos proyectos, ¿no? Tenemos que además de energía eléctrica que se pueda entregar a la red en costos asociados, tenemos los servicios conexos, aquellos que les platiqué sobre regulación de tensión, frecuencia, etcétera. También el tema de participar en el mercado de balance de potencia cuando se tiene una potencia por lo menos de 3 horas, ¿sí? Y en lo que viene siendo arbitraje de energía, ¿no? Donde atiendes algunos temas como reducción del cargo por capacidad que se puede presentar en alguno de los recibos, ¿no? Requisitos que van a condicionar el negocio, bueno, como lo decimos, para el mercado de balance de potencia, tener por lo menos una capacidad de almacenamiento superior o igual a 3 horas, ¿sí? Eh, Se requiere
que todos estos sistemas de almacenamiento que están conectados a la red eléctrica tengan la posibilidad de formar red. Es decir, que ellos puedan generar una microred para poder ayudar en temas de arranque negro si lo requiriera el sistema. ¿Sí? Y por último, sí o sí requieren estudios ante el SENACE para poder llevar estos análisis de cómo pueden funcionar y cómo operarían cuando están entregando energía a la red, que sería considerado como una interconexión, o como conexión cuando consumen energía de la red para poder cargarlo, ¿no? Toda instalación que se lleve a cabo de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica se considera como una modificación técnica. Y una modificación técnica a una instalación requiere sí o sí que se registre ante el distribuidor o el transportista, ¿no? Incluso tendrían que hacerse los respectivos dictámenes de que la instalación cumple con la normatividad vigente en materia de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, es importante considerarlo ahí porque en lo que vemos de estas disposiciones administrativas de carácter general en materia de la integración de sistemas de almacenamiento, en el capítulo que señala la integración con centros de carga no define cuál es el mecanismo de cómo se debe presentar una solicitud para integrarlo a un centro de carga, ¿no? Y creo que ahí van a ser algunas de las dudas que están pendientes y que se podrán aclarar con el nuevo manual de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga que está próximo a publicarse, ¿no? Ahí creo que se señalarán ya temas más específicos de cómo se debe de llevar a cabo un registro y esta modificación técnica para incorporar el almacenamiento a los centros de carga, ¿no? Por último, tenemos tres preguntas que van a definir el camino o la estrategia a seguir. Primero, si se inyecta energía a la red, si sí, es un SAE, puede operar como un SAE no asociado, ¿sí? O como un SAE a la central eléctrica. ¿Sí? No SAE como centro de carga o SAE como autoconsumo, ¿no? Entonces, si no entregamos energía a la red, pues más o menos sobre esas modalidades vamos a estar operando, ¿no? ¿Quiénes van a necesitar permiso? Solo un SAE no asociado que sea mayor a 0.7 megawatts de capacidad, ¿sí? Y por último, ¿quiénes pueden ser sus clientes? Bueno, aquí se abre un abanico muy interesante, ¿no? Desde personas o empresas que quieran ya empezar a participar en el mercado eléctrico mayorista, que puedan tener, digamos, un espacio en algún circuito de distribución y que quisieran ellos poner un sistema de almacenamiento de energía para poder hacer arbitraje en la red, pues ahí pudieran ya estar participando en el mercado eléctrico mayorista con un SAE no asociado, ¿no? Alguien que tiene centrales eléctricas, bueno, ya de manera obligatoria se está hablando que cuando sean de fuentes renovables se requiere sí o sí. Tenemos también usuarios que quieren disminuir sus cargos por concepto de capacidad o de los costos que representa la energía en el horario de punta. Y también puede ser la empresa pública del Estado, ¿no? Antes de cerrar ya con esto, recordarles que hubo en las últimas semanas un par de convocatorias. Primero, el año pasado, una convocatoria para generación de proyectos prioritarios para que los particulares puedan generar energía dentro de ciertas zonas del país. Fue la primera convocatoria. Luego salió una segunda convocatoria, que fue la convocatoria de proyectos de inversión mixta para generación de energía eléctrica. Y en estos proyectos, bueno, era generación de energía eléctrica entre particulares y con CFE, donde CFE es el socio mayoritario con el 54% o más, dependiendo de cómo quedara la estructura, pero esa era otra modalidad que ya se salió, que ya salió y que ya se presentaron los resultados la semana pasada. Y estos últimos días salieron un par de convocatorias adicionales. Una segunda convocatoria en cuanto a proyectos prioritarios y otra de inversiones en asociación con CFE, ¿no? En asociación con CFE va relacionado a sistemas de almacenamiento de energía eléctrica y aquí les dejo algo muy claro, ¿no? Hablé de asociaciones y no de inversión mixta, porque son cosas diferentes. La CFE se puede asociar con particulares de dos formas, ¿no? Una, a través de esquemas de inversión mixta, donde la CFE sí o sí tiene el control accionario de esa empresa, ¿sí? Con por lo menos el 54%, y con asociaciones donde CFE pueda participar con un porcentaje, el que sea, ¿no? Pero que no sería el mayoritario. Entonces, estos convocatoria para sistemas de almacenamiento que se incorporarían
al Sistema Eléctrico Nacional en materia de no asociados o como infraestructura de la red. ¿Sí? También ya se lanzó una convocatoria, más o menos para que lo tengan ahí presente, eran alrededor de 1,000 megawatts lo que estaban anunciando y que se presentaron para poderlo atender, ¿no? Entonces, con esto yo estaría terminando esta pequeña presentación, un resumen muy, muy breve de lo que nos dicen estas nuevas DACs para sistemas de almacenamiento, cómo lo podemos integrar y cómo se pueden generar diferentes modelos de negocios, ¿no? Si bien es cierto, están enfocados a más de la parte de grandes usuarios, creo que también ya nos deja una ventana muy clara de cómo va a presentarse también en la generación exenta estos esquemas en los que pueden participar, ¿no? Entonces, aquí con esto yo terminaría y abrir el micrófono y el espacio para cualquier duda que puedan tener, ya sean de estos modelos o de suposiciones. Lo digo así porque no tenemos nada publicado de manera oficial en materia de generación exenta de cómo podrían participar. Muy bien, excelente, Gilberto. Pues nada más recordarles que tenemos las preguntas, está el espacio de preguntas. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna. Eso creo que puede ser bueno, quiere decir que todo lo entendieron perfecto, que Gilberto lo ha expresado de una forma adecuada para que nosotros lo podamos analizar, lo podamos poner en práctica, justamente entender, que podamos entender cuáles son los proyectos que tenemos, en qué modalidad de SAES ingresan, cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en mente y justamente lo que, pues mucho de lo que tú comentas, ¿no? Gilberto. Por Sí. aquí, digo, Ah, me hicieron llegar a mí una pregunta en privado que dice que todo el tema de cero exportación a la red, ¿cómo aplica? A ver, es un tema bien importante y creo que es muy, muy buena pregunta. Y antes de contestarla, decirles, eh, no solo recibimos dudas o preguntas, sino también comentarios de qué hubieran esperado, qué esperan que debería de contener el almacenamiento o la regulación. Y esto se los digo porque yo en lo personal participo de manera activa con la Comisión Nacional de Energía y con la Secretaría de Energía en algunas mesas de trabajo donde nos invitan a participar. Y entonces, esta retroalimentación que tenemos de estos foros y de diferentes lugares donde tenemos interacción con integradores, pues nos ayuda también a llevarlos y proponer algunas mejoras, ¿no? Entonces, basado en esto, ahí dejárselos ahí como comentario para que también se animen, ¿no? Y el tema del cero export, bueno. La ley hoy, en este sentido, es muy claro sobre qué figuras se puede o no exportar energía a la red, ¿no? Estamos hablando hoy de estos mecanismos de autoconsumo, de personas que generan su energía para atender sus necesidades propias y que si quieren entregar energía a la red lo tienen que declarar, ¿no? En materia de lo que está sucediendo en el almacenamiento, viene bien claro que dice, bueno, si es un centro de carga que va a utilizar un sistema de almacenamiento para atender sus necesidades propias nada más, no puede entregar energía eléctrica a la red, ¿no? Y esto va asociado al espíritu del por qué se lleva a cabo una actividad. Entonces, ahí está muy bien declarado. En materia de donde hemos visto más el uso de lo que viene siendo el término de cero export lo vemos mucho en generación distribuida. Y esto se deriva de algunas situaciones donde a veces los trámites de interconexión están pues parados prácticamente o luego ya no se permiten, ¿sí? Entonces ahí como que los usuarios dicen, bueno, si bien es cierto, yo tengo derecho en materia de ley a poder generar mi energía eléctrica, pues yo la genero y si no la entrego a la red, pues ya la hice, ¿no? Hay que tener claro una parte. El hecho de que yo instale una central eléctrica o un sistema de almacenamiento de energía y que esté teniendo como referencia los datos de la red, es decir, la tensión y la frecuencia para entrar en operación, ya se conoce como una conexión al sistema eléctrico. Y esto, en materia de las sanciones, señala que conectar una central eléctrica al sistema eléctrico nacional sin un contrato de interconexión es motivo de sanción. ¿A qué voy con esto? Yo puedo tener una central eléctrica, voy y solicito mi contrato de interconexión, y si CFE no tiene medidores o tiene problemas con eso, con que me entregara mi contrato de interconexión, yo pudiera poner en operación esta central eléctrica
y no entregar energía a la red. A lo que estaría, digamos, rechazando o no queriendo participar sería a un tema de contraprestación de energía. Pero el cero export únicamente se puede llevar a cabo cuando yo tengo un contrato de interconexión que me permite generar energía eléctrica utilizando como referencia los valores de la red, de tensión y de frecuencia. Ese es el escenario que tenemos ahí muy claro, ¿no? Todo lo demás que yo sé que se hace y es algo, una práctica muy común y que se promueve muchísimo, yo les diría, pues sí, están sujetos a que puedan ser motivo de una sanción, porque el artículo es muy claro. No dice entregar energía a la red, dice conectar. ¿Sí? Y se los puedo decir, no, en la ley anterior creo que era el 169, esta creo que es uno de los 180 y tantos, la fracción M, ¿no? En la que estaría señalado esta parte que les digo, ¿no? Entonces, nada más tener con cuidado, ¿no? Entiendo la frustración de tener activos que pues no se pueden empezar a poner en operación, pero pues bueno, hay que trabajar para que se den las cosas. Claro. Correcto, pues muchas gracias, Gilberto. Por aquí nos comenta Jesús Prado, nos dice, si un SAE no asociado es menor a 0,7 megawatts, ¿necesita un permiso? Qué muy buena pregunta, ¿eh? Y es así como que una pequeña laguna que está por ahí y que lo platicamos ahí en la Comisión Nacional de Energía. Si bien es cierto, aquí nos señala, dice, no, bueno, cuando es mayor a 0,7 requiere permiso de almacenadora, y cuando va a participar en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, si ese SAE de menor a 0,7 alguien lo va a representar en el mercado directamente para poder colocar ofertas directamente en el mercado eléctrico mayorista, sí, sí lo necesitaría. Pero en materia de lo que son las disposiciones administrativas de carácter general, como para generadoras exentas, yo en lo particular subí una propuesta de que así como existe la venta total en centrales eléctricas que no están asociadas a ningún centro de carga y que pueden venderle toda su producción a, al sistema, al suministrador, se hiciera lo mismo con los sistemas de almacenamiento, ¿no? Que sean exentos de permiso, ¿sí? Y que la energía se le entregue directamente a la suministradora y ella ya tenga un contrato con una contraprestación por este trabajo, ¿no? Por este servicio que se está prestando. Entonces, les digo, está así un poquito en el limbo en materia de qué va a suceder cuando no se entregue o si van a tener que participar directamente estos AES de menor de 0,7 en el mercado eléctrico mayorista bajo la representación de una almacenadora. Ok. Por aquí ya están animando a Qué bueno. preguntar y también hacer algunos comentarios. Nos dice Carlos Chávez si está definido si los SAE que hacen backstart también deben de contar con una inercia sintética. No, no está definido, simplemente se definió que sean grid forming, ¿sí? Bajo electrónica de potencia, ¿no? Pero no habla si tienen que tener algún tema de inercia ahí. Ok. Nos dice Omar García también aquí en el apartado de preguntas y respuestas. Nos dice, ¿se podría usar la aplicación de load shifting tanto en SAE CE y SAE CC? Específicamente donde el sistema fotovoltaico es menor a 0,7 megawatts, o en su caso, si quisiera aplicar load shifting a un recibo de tarifa GDMTH, ¿tendría que tramitar algún tipo de permiso especial? A ver, nada más un poquito al inicio de la pregunta, hablaba asociado a centrales eléctricas. Sí, centrales eléctricas y la otra es por aquí lo pone como SAE CC. Sí, el SAE ese es asociado a un centro de carga, ¿no? Pero en el Ujú. SAE asociado a una central eléctrica, pues realmente no hay una carga como tal. Sí se tienen unas cargas auxiliares y no sé si vaya por ahí tu comentario referente a que con este sistema de almacenamiento, pues podríamos ya evitarlo, ¿no? Les puedo platicar un poquito una historia que tenemos y que estamos ahí en temas de solución con CFE. Nosotros tenemos unas centrales eléctricas en generación exenta de venta total. Y entonces, pues en la noche, las centrales eléctricas consumen una pequeña cantidad de energía porque pues tenemos un módem que manda la información, tenemos un foco ahí en el cuartito, etcétera. Entonces hay algunos temas, ¿no? Que para hacerles prácticos se consume menos de 1 kWh al día, ¿no? Y eso nos llegó luego un requerimiento de un pago por esa energía que estamos consumiendo. El problema no era el pago
por sí solo, ¿no? Sino fue que nos lo pusieron en una tarifa GDMTH. Entonces, esta tarifa GDMTH nos decía que teníamos que pagarles 30 kilowatts hora a 80 centavos, pero que teníamos que pagarles 900 pesos de suministro básico. Entonces decíamos, oye, no hace sentido, ¿va? Pero bueno, bajo ese sentido, pues sí, ahí pudiera fungir como un load shifting este sistema de almacenamiento de energía para no pedirle nada a la red y evitarnos esos problemas. Entonces, eso es lo que estaría ahí. En materia de lo que decía de si tenía que hacer alguna modificación, etcétera, hablamos de que no, hoy no está definido lo de punto 7, pero sí está definido que cualquier modificación a una instalación, ya sea de centro de carga o de central eléctrica, requiere hacer una actualización de los estudios de conexión o interconexión, según sea el caso. Entonces, bajo este escenario, un cliente o un centro de carga que integre un sistema de almacenamiento de energía debería de informarle a CFE, aunque no vaya a incrementar su demanda, para ver qué va a suceder con la operación de ese sistema de almacenamiento. Hay que tener algo claro, ¿no? El sistema eléctrico, no de México, sino del mundo, funciona de la siguiente manera. Ellos hacen un pronóstico de demanda de la energía que se va a consumir hora por hora y entonces en función a eso buscan y van a programar los recursos de generación que van a estar entregando energía en esas horas. Entonces, bajo este pronóstico, ellos hacen su planeación y van entregando energía día a día. ¿Qué pasa si nosotros llegamos e incorporamos un sistema de almacenamiento precisamente para hacer ese arbitraje y el operador del sistema no tiene conocimiento? Bueno, primero él tenía considerada una demanda eléctrica en un horario, por poner un ejemplo, de las 8 de la noche a las 10 de la noche, y cuando entre en descarga ese sistema de almacenamiento de energía, va a desaparecer esa carga. Entonces, él va a tener recursos ahí disponibles que no va a utilizar. Después, cuando ese sistema de almacenamiento de energía requiera cargarse en un horario base donde el operador del sistema eléctrico tenía planeado que iba a haber menos demanda, pues aparece esa carga que él no tenía prevista, ¿no? Y entonces puede empezar a comprometer en los primeros días esa operación. Pero ¿qué va a pasar con el paso del tiempo? Que con el paso del tiempo, el operador del sistema dice, ah, bueno, pues ¿saben qué? Pues aquí está pasando esto y ya voy a programar en función a eso. El día que no funcione este sistema de almacenamiento de energía, pues puede generar un colapso por demandar energía que no se está requiriendo. Entonces, esta parte de tener declarados los sistemas de almacenamiento de energía no es un tema burocrático, es un tema de planeación que le dé certeza a la confiabilidad del sistema y que puedan ellos determinar cuánta energía va a estar disponible en materia de generación, aunque falle ese activo o aunque esté disponible, pero que se pueda considerar, ¿no? Entonces, esa es la parte importante y se va a tener que establecer, como lo dije, a través del manual de interconexión de centrales eléctricas o manual de conexión que esté próximo a publicarse. Muy bien, perfecto. Acá tenemos también otra pregunta que nos hace Santiago. Nos dice, ¿toda esta legislación y normativa también aplica para sistemas de almacenamiento a base de sales fundidas? Hiciste una muy, muy buena pregunta y es una gran confusión que existe. ¿Sí? Y les voy a decir por qué. Porque si nosotros revisamos estas disposiciones, nos habla de que hay diferentes medios para almacenar la energía eléctrica, ¿no? Y hablan de aire comprimido, agua, etcétera, ¿no? Sin embargo, estas disposiciones son para almacenar energía eléctrica. En un tema de sales fundidas, yo lo que almaceno es energía térmica, que esa energía térmica la voy a utilizar para calentar agua y hacerlo funcionar la generación de energía eléctrica a través de unas turbinas. Entonces, no estoy almacenando energía eléctrica y esto es lo que nos dicen estas DACs, ¿sí? Estoy almacenando energía térmica. Y ese es un tema de confusión que también ya hemos hablado, en decir, esto es almacenar energía eléctrica. ¿Qué puede ser? Yo ya tengo la energía eléctrica, ya la produje de un proceso de aprovechamiento de algún combustible o de alguna energía y la transformé en energía eléctrica y la almaceno como energía eléctrica, es decir, kilowatts hora tales, ¿no? Que ya van a ser entregados en corriente alterna, porque incluso así lo manifiesta la, las mismas disposiciones, ¿no? Que esta energía, o sea, la capacidad de almacenamiento es energía eléctrica en corriente alterna. Entonces, les digo, almacenar energía en sales fundidas, pues no es energía en corriente alterna, ¿no? Entonces, esta parte sí hay que tenerla clara.
hay que diferenciarla, todo lo que sea el tema de rebombeos, aires comprimidos, hidrógeno verde, etcétera, no está acotado en esto, ¿no? Si bien es cierto, lo señala ahí, creo que es una eh, confusión que puede generar y hay que verlo así con esta descripción que les dije, ¿no? Energía eléctrica en AC. Perfecto, muy bien. Por aquí nos comenta también Rogelio Leal, dice, en caso de un proyecto solar de 500 kilos con almacenamiento, ¿entraría en cuál modalidad? ¿En la de centros de carga? O si fuera un proyecto solar de 900 kilowatts, ¿entraría en la modalidad de autoconsumo? Esto depende de la potencia de determinar en qué modalidad entra el proyecto solar de almacenamiento. Sí, y para ponerlo así más en contexto, se define si tiene una central eléctrica y lleva prioridad la central eléctrica como actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si es menor a 500 va a ser una central eléctrica en generación exenta y se va a regir por todo lo que diga para generación exenta, priorizando la generación de energía eléctrica. ¿Sí? En el caso del auto de mayor a 0.7, ¿sí? Sería autoconsumo con la regulación de la central eléctrica y por eso no requiere permiso porque la actividad predominante va a ser la generación de energía eléctrica. Y aquí hay algunas limitantes que ya se plasmaron en estas DACs en materia de la capacidad del sistema de almacenamiento o la potencia del sistema de almacenamiento, que debe ser menor a la capacidad de la central eléctrica. Lo mismo vamos a ver en generación distribuida, ¿sí? Donde probablemente esté topado a que si tenemos una central eléctrica de 0.5, menor a 0.7, pues nuestra potencia del sistema de almacenamiento no pueda superar eso. Y nosotros creemos, y hablo nosotros por el grupo y la asociación, que es una limitante, porque nosotros deberíamos de priorizar la actividad en función a la potencia que se tenga. Es decir, si yo tengo una potencia mayor a la central eléctrica en autoconsumo, porque necesito atender las necesidades del centro de carga, que así lo requieren, pues debería de yo acotarme a lo que requiera la modalidad de SAE, centro de carga, ¿sí? Y no estar limitado a que si yo tengo una capacidad de una central eléctrica de 0.7, vamos a decirlo para generación exenta, menor a 0.7, y yo requiriera 1 mega de potencia para descargar las baterías porque el centro de carga es mucho mayor, pues estoy limitado a que únicamente pudiera poner una potencia de descarga de 0.7. Entonces, esa es una parte que creemos que es un área de oportunidad donde no nos limiten la potencia de los sistemas de almacenamiento, porque al final del día la potencia del sistema de almacenamiento le da una flexibilidad operativa que se puede aprovechar mejor en el sistema eléctrico, ¿no? No limitarnos por la Claro. capacidad de la central eléctrica. Cuando ya se está considerando que hay un sistema fotovoltaico, eso ya es lo que también se considera una central eléctrica, ¿verdad, Así Gilberto? es, así es. Ok, muy bien. También por aquí nos comenta Miguel, dice, ¿hay fechas estimadas para que emitan disposiciones de las DACs de SAE para exentos, así como las de generación distribuida? Van a salir en un solo documento. Estas DACs va a ser disposiciones administrativas de carácter general para las generadoras exentas. Ahí se incluirá lo que van a ser, cómo participan sistemas de almacenamiento de energía, cómo va a incorporarse también probablemente colectivas, comunitarias, etcétera. Y les puedo decir que desafortunadamente no tenemos una fecha clara. Venimos hablando de que iban a salir a finales del año pasado, que iban a salir dentro del primer trimestre, que iban a salir en abril, que iban a salir en mayo y estamos en junio. Entonces les diría, hay que tener un poquito de paciencia. El emitir regulación es un tema complejo. Hoy se ha estado priorizando el tema de generación a gran escala con estos proyectos prioritarios, con este tema del autoconsumo, etcétera. Y creemos que derivado de la carga de trabajo probablemente las veamos a finales de este año, ¿no? Me sorprendería y sería muy grato verlas antes, pero sí creo que están llevándolo con calma porque hay unas prioridades que están relacionadas con todo lo que es la planeación vinculante, ¿no? Ok. Bueno, aquí también dice Juan Carlos Reynoso, dice, ¿hay algún formato o modo donde se haga la notificación a CFE sobre la instalación de respaldo de energía? Como respaldo, si lo hablamos como respaldo tal, como cuando se va el suministro eléctrico de la red y entran en operación, no, y estarían exentos porque fungiría como lo que conocemos como una planta de emergencia, ¿no? Entonces ahí no tendrías nada que ver, no participas con el sistema eléctrico nacional. Incluso
Cuando el SAE está de modo aislado, no se habla nada en estas DAC, ¿no? O sea, se considera fuera de regulación, tú lo puedes tener como un formador de red, etcétera, y no habla de especificaciones para ese uso en lo que son estas disposiciones administrativas de carácter general. Entonces, no hay formatos, no hay nada cuando está como respaldo. Si lo estás utilizando en materia de hacer arbitraje, que tienes una interacción con la red, que tienes sincronía con la red, que esta es la parte importante. Cuando nosotros tomamos como referencia la tensión y la frecuencia de la red, entonces ya formamos parte del sistema eléctrico nacional. Y ahí sí, pues hay que darle aviso precisamente para poder disminuir el riesgo de los problemas que se pueden ocasionar cuando estamos trabajando, ¿no? En este sentido, haces referencia, supongo, a todo el tema de sistemas híbridos, ¿no? Sí, o sea, si está como sistema híbrido, donde yo cargo las baterías con mi fuente, que pueden ser los paneles, y están ahí y únicamente van a entrar en descarga ante una falla del suministro, es decir, se fue la red y entonces se entran en materia de atender una contingencia de emergencia, ahí no tiene ningún problema, ¿no? Es como cualquier generador ¿cómo se llama? En desincronizado de la red y ¿cómo se llama? Sin estar operando, ¿no? Es aislado completamente Sí, de la red, no aislado. tiene Ujú. referencia. Ok, muy bien. Y ya para cerrar, Gilberto, también nos pregunta Santiago Fernández, dice, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva, el panorama para los permisos de cogeneración y autoconsumo en respecto a los tiempos? A ver, te los digo desde mi perspectiva y también base a la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos muy claro que la primera regulación que se emitió fue autoconsumo y es la que va más acelerada y es prácticamente la que está terminada, ¿no? Lo único que le falta para así, para tener ya todo bien, creo que son un par de documentos, uno muy relacionado que es el manual de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga que se tiene que actualizar bajo esta modalidad con la incorporación de sistemas de almacenamiento, etcétera, ¿no? Tenemos también la publicación de esta ventanilla única para autoconsumo, ¿sí? Para atender de manera expedita los trámites, donde se reducen, por ejemplo, los tiempos de atención del SENACE de un estudio de impacto al sistema de manera prioritaria, en algunos casos desde 4 días y los demás lo redujeron a la mitad del tiempo. El tema de la MICE, de la manifestación de impacto social del sector energético, que también la Secretaría lo debe de emitir su autorización en menos tiempo y la misma CNE informó que él también va a reducir sus tiempos a 30 días para la publicación o el otorgamiento de un permiso, ¿no? Entonces, vemos el interés en esta materia de que sean rápidos, ¿no? La cogeneración en materia asociada a autoconsumo, ¿sí? También va a estar dentro de este bloque de que sea de manera expedita, ¿no? Entonces, sí lo vemos. Les puedo decir que hoy a la fecha se han entregado alrededor de 250 megawatts de permisos en autoconsumo ya. Entonces, como lo vemos, no es un número pequeño, se ha estado trabajando y están ahí. Yo creo que es una forma de poder mitigar la falta de energía y de infraestructura para que los usuarios puedan generar su propia energía, ¿no? Entonces, creo que va avanzando. Se los digo sinceramente, hay áreas de oportunidad, sí, sí hay áreas de oportunidad y estas áreas de oportunidad nosotros las podemos fortalecer precisamente con este diálogo, ¿no? Con comentarios, con aportaciones que nos hacen los usuarios bajo la experiencia en su día a día de lo que se enfrentan, ya sea con CFE, con el SENACE, etcétera, o con las mismas necesidades de los usuarios, ¿no? Que a veces no le llegan a la autoridad, no conoce todo lo que está sucediendo detrás de los requerimientos de los usuarios o en la misma tramitología, y actores como yo y como otros que están en algunas instituciones pues podemos ser vocales de ustedes ante la autoridad precisamente para poder robustecer la emisión de regulación. Claro. Sí, digo, al final esto es un proceso. Desafortunadamente quisiéramos que todo fuera mucho más rápido, pero pues tiene que pasar por validaciones, permisos, autorizaciones para que pueda sacarse de forma pública y evidentemente nosotros también como parte de la industria, acatarnos justamente a estas nuevas actualizaciones, a saber qué es lo nuevo que viene, qué está dentro del margen de la normativa, cuáles fueron justamente esos cambios que se realizaron para poder justamente trabajar en el margen de los mismos, ¿va? Pues muchísimas gracias a todos. Antes de finalizar el webinar, nada más quiero, por ahí mostrarles y hacerles unas invitaciones muy, muy rápidas, a algunos eventos que tenemos en Corey Solar, justamente como estos. Entonces quiero
Voy a compartir pantalla rápidamente. Por ahí me confirman si siguen mi pantalla. Sí, gracias, Beth. Sí, perfecto. Los queremos invitar justamente el día de mañana. Por ahí tenemos un evento en la bodega de León. Por ahí los que estén cerca los invitamos a pasar un tiempo ameno, justamente a ver este tema del mundial. Están totalmente invitados. Es un evento totalmente gratuito. Por ahí vamos a pasarla bien y a disfrutar de esta época mundialista. Y también justamente muy de la mano con lo que nos ha comentado Gilberto, todo el tema de sistemas híbridos. Por ahí también tenemos un webinar para el viernes 19 de junio con el ingeniero Joel Pacheco, que es nuestro experto en temas de dimensionamientos. Aquí vamos a orientarnos mucho más, justamente como bien comentaba Gilberto en el webinar, que una parte importante va a ser el correcto dimensionamiento de los sistemas que vayamos a colocar. Digo, aquí nos vamos a enfocar en todo el tema de sistemas híbridos. Los invitamos también para que se registren, va a ser a través de vía Zoom. Y otro workshop que también es un evento sin costo, que tenemos de la mano de la marca Auxol, es justamente cómo vender cargadores eléctricos, que esto también es una nueva tendencia que tenemos en el sector. Es una línea de negocio, un nicho que por ahí no ha sido muy explorado todavía, pero que justamente si ustedes tienen la inquietud, las dudas, algún proyecto de que ya algún cliente les ha pedido y a lo mejor no saben muy bien cómo entrar, cómo poder despegar en este sector, pues aquí también les podemos dar una muy buena idea de qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que empezar a vender este tipo de soluciones para que también abran un poco el tema del portafolio. Y retomando todo el tema de capacitación, pues realmente los invitamos mucho a que vean la plataforma de Corey Institute. Aquí tenemos distintos cursos. Tenemos cursos de almacenamiento, justamente que es la introducción para que conozcamos las bases, los elementos que conforman, cómo dimensionarlo. Tenemos cursos básicos de sistemas interconectados. Tenemos ya cursos orientados al tema de certificación en estándares de competencia, cursos ya de almacenamiento a escala ya para todo el tema de BES o CNI, cursos de certificación en estándar de competencia de solamente instalador. Y por ahí estamos prontos a sacar más material justamente también de cargadores eléctricos. Queremos sacar algunas cosas de normativa, de protecciones. Entonces, la verdad es que aprovechen que todos los cursos que tenemos ahora, pues están con un 25% de descuento. Ustedes pueden ingresar a la página, lo pueden adquirir y con un código de descuento que es junio 25 pueden obtener el 25% de descuento en cualquiera de los cursos que tenemos en la plataforma de Corey Institute. Entonces, por ahí los invitamos a que se sigan capacitando, sigan siendo ese diferenciador, que sigan adquiriendo más conocimiento como todo un buen Solar Master y pues nuevamente agradecerles a toda esta comunidad, agradecerle a Gilberto que nos ha acompañado el día de hoy a darnos justamente esta perspectiva que está muy interesante y que esperemos que esta hora que les pasaron con nosotros pues haya tenido un un buen proceso de adquisición de conocimiento y que haya sido muy provechoso para ustedes en esta, pues, vísperas mundialistas que ya estamos por ver las inauguraciones. Entonces, pues no queda más que agradecerles a Dani, a Gilberto y evidentemente a todos ustedes por haber hecho posible este webinar. Los esperamos y les recordamos que pues junio es de Corey y tenemos bastantes promociones. Por ahí contacten a su asesor. Si no tienen algún asesor, mándenos un mensajito para poder cotizarles y apoyarles con el desarrollo de todos sus proyectos. Entonces, muchísimas gracias, Gilberto. ¿Algo que quieras agregar antes de, Nada, pues de- agradecerles la invitación y invitarlos mañana también a través del marco de Intersolar. Tenemos un webinar a las 11 de la mañana referente a temas de almacenamiento también. No en esta plática, en este contexto, vamos a platicar de mercados internacionales, experiencias internacionales, si quieren asistir. Y también pues invitarlos a que se sumen a la ANES o a cualquier otra asociación para que formen parte precisamente de toda esta construcción del marco regulatorio, ¿no? Al final del día, créanme que las asociaciones para eso están, para que gracias, con la ayuda de todos sus agremiados podamos estar colaborando en las mesas de trabajo que le den certeza a los proyectos que ustedes realizan y que podamos también que la regulación tenga los requerimientos que se están presentando dentro de la industria. Entonces, esa sería una invitación que les dejo ahí abierta para que puedan sumarse a participar en este cambio que se está construyendo en México en el sector energético. Muchísimas gracias. Claro que sí, Gilberto. Pues nos están pidiendo aquí la liga. Igual les vamos a hacer llegar información por correo electrónico al finalizar el webinar. Si nos la comparte Gilberto, por ahí también les hacemos llegar
esta liga para que se registren a este webinar, para que complementen la información y al final siempre estar enterados de lo que hay en el sector, lo que está pasando tanto en México como en el mundo, nos da una perspectiva y una visión del sector muy diferente. Y también, como bien lo ha comentado Gilberto, hacia dónde se va a ir orientando esto, ¿no? Porque como bien hay algunas bases que están sentadas, aún hay ciertos huecos, ciertas cosas que están pendientes y saber cómo se manejan en otros países nos da una noción de cómo pudiera ser que vaya a ser aquí, que se vaya a manejar aquí en México. Entonces, por ahí les vamos a hacer llegar la liga de este webinar del evento de Intersolar para que también acompañen a Gilberto en este webinar. Y pues también los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales. La verdad es que siempre está subiendo contenido, YouTube, Facebook, LinkedIn. Entonces, por ahí también se las hacemos llegar para que sigan a Gilberto, que es uno de los grandes Solar Masters de la industria. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan excelente día y muchísimas gracias por acompañarnos.